Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, les doy la bienvenida a una nueva confesión de John Misterio. En este caso vamos a hablar del fenómeno ovni, de los seres extraterrestres. Algunas personas me han preguntado que si soy escéptico porque muestro una postura objetiva con relación a este fenómeno ovni. Yo sé que muchos de ustedes me han ubicado más con los fantasmas. Algunas personas piensan que no me interesa el fenómeno ovni o que soy escéptico y que no me interesa investigar sobre estos casos. La verdad es que yo comencé como investigador, por decirlo de esta manera, con el fenómeno ovni y siempre he tenido un interés especial sobre este fenómeno porque ya lo he platicado en algunas ocasiones, pero bueno, en este momento lo voy a repetir de nuevo. Mis papás tuvieron un avistamiento muy interesante cuando yo tendría como unos 3 4 años de edad. Vivíamos en aquellos años, no vivíamos en el Estado de México, sino en la nueva Ciudad de México. Bueno, antes era el Distrito Federal. Y ahí vivíamos, ahí nací y ahí viví hasta los 4 años de edad. Entonces mis papás vivían en una colonia llamada Tenayo Chalma, el puerto. Más abajito está Cuautepec, Barrio Bajo, para que más o menos ustedes se vayan ubicando. Estábamos cerca del reclusorio norte, pero bueno, relativamente cerca, ¿no? Entonces mis papás vivían, pues ahora sí que en un cerro, y ahí a ellos les tocó un avistamiento, no de un ovni, pero sí de una luz muy potente que me decía mi madre que parecía como si el sol fuera a salir en esos momentos cuando eran las 4 de la mañana. Y que no se trataba obviamente del sol, sino de la luz que proyectaba. Al parecer era un platillo volador y que curiosamente a la mañana siguiente en el periódico local apareció una fotografía de un objeto discoidal que presuntamente fue el causante de esta gran luz que se proyectó en el cerro. Y mi madre nos contaba esta pues experiencia que vivió al lado de mi papá. eh, no la platicaba y desde ahí comenzó mi interés por el fenómeno ovni. Cuando mi madre tenía unos 15 años de edad, ella también tuvo un avistamiento, pero fue a plena luz del día y para ella fue así como contundente porque estaba sobre un campo de fútbol llanero. Mi mamá iba pasando por ahí y dice que escuchó una especie de zumbido, que levantó la mirada y vio una especie como de cilindro dando vueltas sobre su propio eje y que de repente, ¡pum!, salió disparado este objeto y se perdió en el cielo. Entonces, cuando mi madre nos platicaba esas experiencias, pues a mí me parecía muy interesante sobre este fenómeno, el fenómeno ovni, y fue en el año de 1991, el 20 de julio, cuando el periodista Nino Canún, que tenía en aquel tiempo su programa ¿Y usted qué opina?, con Nino Canún, hizo un especial maratónico del fenómeno ovni, donde estuvo presente Jaime Maussan, Héctor Chavarría y otras personalidades más de la investigación del fenómeno ovni. Entonces, pues desde que yo tenía 11 años me interesaba demasiado este fenómeno. Comencé a comprar algunos libros. Bueno, no yo, sino que yo le pedía a mis papás que me compraran algunos libros. Yo tenía como 11 años, 12 años cuando me los compraban. Y cuando yo escuchaba la palabra ovni en la televisión, dejaba, no sé, de jugar, dejaba lo que tenía o lo que estaba haciendo en ese momento y corría precisamente para ver de qué estaban hablando, porque de forma esporádica aparecían algunas noticias en la televisión de algún avistamiento que se había registrado
ya fuera en la Ciudad de México o en el interior de la República Mexicana. Entonces, desde muy niño me interesaba este fenómeno. Todavía me interesa, pero ya no como antes. Eh, Incluso cuando estaba yo en la primaria, en la secundaria, cuando el profesor nos dejaba investigar y montar una exposición, tema libre, siempre escogía el fenómeno ovni. Era para mí algo muy apasionante la idea de creer que puede existir vida inteligente en otros planetas. Siempre tuve este interés, lo fui desarrollando toda mi vida e incluso yo recibo mi título profesional como licenciado en periodismo con la tesis El fenómeno ovni y los medios de comunicación, la cual ustedes pueden consultar en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Si andan por ahí algún día y la quieren leer, vayan a la Escuela Carlos Septién García, vayan a la biblioteca y díganle a la bibliotecaria, oye, quiero leer la tesis de Juan Antonio Amezcua, que es sobre el fenómeno ovni, y ellos te la van a entregar. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, digo, hice un breve resumen de mi vida y del interés que tengo sobre estos temas, sobre el fenómeno ovni, porque es importante pues dejar en claro que no soy una persona que dice yo no creo en los presuntos contactos extraterrestres sin fundamento. O sea, yo ya me he dedicado a investigar en todos estos años, me he dedicado a investigar en periódicos, en revistas, en libros, si existen casos bien documentados o algún caso que en verdad ponga en jaque a la ciencia actual, y lamentablemente no los hay. Solamente hay un caso que me parece muy interesante, que es el de Roberto Kenny, el ingeniero Roberto Kenny, que precisamente junto a González Camarena fueron los que inventaron la televisión a color, que fue un gran invento de Camarena, que le dio al mundo la televisión a color. Roberto Kenny fue quien lo apoyó en esa invención, y pues era una persona seria que aseguraba tener contacto con seres extraterrestres. Esto lo hace público en un libro que se llama Contactos Extraterrestres en México, de Carlos Ortiz de la Huerta, publicado en 1968 más o menos, y ahí vienen algunos casos más, el de Marla, que también retaba a la ciencia en esos momentos, pero que desafortunadamente ha generado muchas dudas en torno a su caso. Hay muchos presuntos contactados extraterrestres en la actualidad que desafortunadamente no han presentado una sola evidencia de sus contactos. Pienso que es muy importante para un contactado extraterrestre tener una evidencia, tener una fotografía, un video que demuestre que efectivamente tiene contacto con seres de otros mundos, de otras galaxias. Si yo les digo, oigan, ¿qué creen? Que el fin de semana me llevaron los extraterrestres a Saturno y me llevaron también a Júpiter y a Marte y estuve caminando sobre la Luna. Yo sé que ustedes no me van a creer, necesitarían alguna prueba, alguna evidencia que sea tangible, que se pueda ver, que se pueda medir, para que entonces mis palabras puedan ser tomadas en serio. Desafortunadamente los contactados extraterrestres hoy en día, sus argumentos, sus presuntos mensajes son muy burdos, son muy simples, ¿no? Dicen los hermanos cósmicos que hay que cuidar el planeta porque el planeta se está muriendo. Dicen que hay que cuidar a los animales porque también ya los animales corren el peligro de desaparecer para siempre. Dicen que debemos cuidar el agua porque el agua se está contaminando y no hay forma, no hay manera de limpiarla. En realidad ese tipo de mensajes, que son los que ellos están diciendo, los que promueven en sus conferencias, pues no son mensajes que digas, wow, es algo que yo desconocía, es algo que yo no sabía.
En realidad esos mensajes son sacados debajo de la manga. Pienso yo, así yo lo veo. Yo pienso que es muy importante tener una evidencia que sea irrefutable de su contacto con seres extraterrestres. Por lo tanto, yo de manera así tajante puedo decir que yo, Juan Antonio Amezcua, John Misterio, yo no creo en estos supuestos, presuntos contactados extraterrestres. Y no por eso, no porque yo no crea en los contactos extraterrestres, significa o quiere decir que yo no crea en la existencia del fenómeno ovni. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque a mí ya me tocó tener un avistamiento de 2 platillos voladores a plena luz del día que en verdad me cambiaron la vida. Fue un día domingo, recuerdo que estaba viendo la televisión para variarle, estaba viendo Tercer Milenio. Grababa los programas de Jaime Maussan, era fan de Jaime Maussan, y grababa los programas y los veía. Cuando no tenía nada que hacer, pues los veía. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una época en que no existía el internet, no existía YouTube, no había forma de ver programas del fenómeno ovni si es que no los grababas. Entonces yo los veía constantemente porque, repito, era un gran fanático del fenómeno ovni. De hecho, pues por la investigación que hice de mi tesis, conozco decenas de casos que ocurrieron en México, pues varias décadas. Entonces creo que sí soy un conocedor amplio de este fenómeno en nuestro país. Bueno, entonces, regresando a mi experiencia, yo estaba viendo este programa y de repente me grita mi hermano, un hermano, me dice: Juan, un ovni. Y yo pensé sinceramente pues que me estaba choreando, dije, me está queriendo hacer una broma, ¿no? Me dice: Juan, un ovni, ven. Y yo: ay, sí, cómo no, ajá, te creo. Y me dice: no, en serio, te lo juro, hay un ovni afuera de la casa. Bueno, no afuera, sino arriba de la casa. Tanta fue la insistencia de mi hermano que dije, bueno, pues vamos a ver si es verdad o es mentira. Igual ahorita me dice: qué ingenuo eres, o te estoy bromeando, ¿no? Pero no, me dice mi hermano: mira hacia allá, señala una parte del cielo. Y me tardé un poquito en ubicarlo. Ya, es que es muy difícil, y esto quizá ustedes lo sepan. Cuando alguien ve un ovni, te dice: mira, está allá, y pues te cuesta mucho trabajo a veces localizar al platillo o al objeto. El hecho es de que yo creo que me tardaría unos 20 segundos en ver al platillo. Y digo que era un platillo porque efectivamente era un platillo volador que estaba pues no tan arriba del cielo, estaba a una altura promedio. Y lo vi tan perfecto que me di cuenta que sí era efectivamente un disco volador, que en la parte de arriba se le veía como una especie de domo. Se veía que era metálico, y opino que era tal vez metálico porque le pegaba el sol y brillaba, con los rayos del sol brillaba, y su movimiento era muy errático, se movía de una forma como si estuviera... aquí tengo esto. Se movía de esta manera, así, pero dando vueltas sobre su propio eje. Se movía así. Así efectivamente se movía. Y por momentos se quedaba estático. Entonces, estuve viendo eso, asombrado. Me doy cuenta que no solamente era uno, sino que eran 2 discos los que estaban bamboleándose. Y a los pocos segundos de estarlos viendo, me percato que más arriba va pasando un avión. Iba pasando un avión exactamente arriba de esos discos. Yo no sé, no tengo ni la menor idea si los pasajeros de ese avión que iba pasando por arriba los vieron o no los vieron. Curiosamente yo vivo,
Actualmente vivo en el Estado de México y los aviones pasan con relativa frecuencia por arriba de mi casa porque se dirigen hacia el aeropuerto de Toluca. Entonces sí es una vía donde pasan muchos aviones. Por lo tanto, pues descarté en ese momento de que este objeto, que estos platillos voladores fueran aviones. Era imposible que fueran aviones, era imposible que fueran helicópteros y tampoco eran globos y no eran drones. El dron ni siquiera existía en esos momentos. Desafortunadamente, no los pude fotografiar ni tomar en video porque esto fue más o menos por el 99. Y en 1999 no todos tenían un teléfono celular. Y creo que aunque tuvieras un teléfono celular, creo que no todos grababan video ni tomaban fotografías, sino que eran los más avanzados, los únicos que tenían estas aplicaciones. Eso fue lo que a mí me faltó tener en esos momentos, tener una cámara de video para poder registrar mi avistamiento del fenómeno ovni. Eh, yo quedé sorprendido cuando lo vi porque aparte estos objetos, no sé si se percataron que los estábamos viendo, digo, yo no sé si fue así o no, pero duraron unos cuantos segundos o minutos, no sé, y de repente cuando, no sé si se percataron o no que los estábamos viendo, se marcharon inmediatamente, pero a una velocidad increíble. Se fueron así más o menos. Así se fueron de rápido. Y dije, wow, eso no es ni un globo, ni un helicóptero, ni un avión. Tampoco puedo asegurar que venían de Marte, de Júpiter, de Saturno o de otra galaxia. Tampoco puedo decir o afirmar que adentro venían marcianitos verdes. No sé, algunas personas me han dicho, oye, ¿y qué tal que hubiera sido un proyecto militar? Pues hasta donde yo tengo entendido, aquí en Atizapán no hay bases militares. Yo creo que no existe algún científico loco que desarrollara este tipo de naves aquí en Atizapán de Zaragoza. Después, fíjense que varios años después me tocó ver el descenso de un hombrecillo volador. Yo sé que es difícil de creer o de imaginar cuando tú le dices a una persona, oye, fíjate que me tocó ver un hombrecillo volador cómo iba descendiendo. Pues podrían decir, este cuate ya se le zafó un tornillo, ya se volvió loco, ya está mal de sus facultades mentales. Pero sinceramente me tocó ver el descenso de un hombre volador aquí en Atizapán de Zaragoza. Más o menos, y bueno, voy a utilizar este. Este hombrecillo volador iba descendiendo así. Iba en perfecta línea recta e iba descendiendo. Yo no sé en dónde aterrizó o qué fue lo que yo realmente vi, pero no vi que tuviera algún paracaídas, no vi que tuviera algún cohete, porque tampoco veía que saliera humo o vapor, pero no sé qué fue lo que vi, pero sí estoy plenamente convencido que era un hombrecillo volador. Le alcancé a ver dos piernas y dos brazos y cómo iba bajando. Entonces son de esas cosas raras que me han tocado ver. Tampoco puedo decir que este hombrecillo volador era extraterrestre y que venía de Marte o de otra parte, pero sí, no tengo una Biblia aquí a la mano, pero si la tuviera podría jurar sobre ella que esos avistamientos los tuve de esos dos discos voladores. Tengo un hermano que puede ser testigo, que a él casi no le gusta aparecer en la pantalla y no le gusta hablar sobre esto, pero él fue precisamente la persona que los miró primero y después me dijo, hey, un platillo volador. Y el hombrecillo volador yo lo vi ya cuando estaba yo solo y fue después. A lo largo de estos años he tenido otro tipo de avistamientos. Tengo un avistamiento muy bueno
que inclusive ese sí lo grabé en video y es de los primeros videos que tengo en el canal de John Misterio, pero parecían como globos de Cantoya, pero no pienso que hayan sido globos de Cantoya porque permanecieron estáticos durante varios minutos en el cielo. Algunas personas que han visto el video dijeron se trataban de brujas, pero pues era una oleada de brujas, pienso yo. De todas formas, ahorita voy a buscar en el canal, voy a buscar este video de la flotilla que grabé y se los voy a compartir en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que lo vean. Y pues son de esas cosas que me ha tocado ver con relación al fenómeno ovni, porque ovni, pues como ustedes saben, es objeto volador no identificado. Un papalote que no podamos ya identificar, pues se convierte en un ovni. Una bolsa de basura que se infla por el aire y lo vamos viendo, también podría ser un ovni. Pero de que sean ya extraterrestres, marcianitos que vengan de otra galaxia a hacer contacto y hacernos como sus compadres, pues ahí sí me cuesta un poco de trabajo creerlo. Si tú dices, por ejemplo, si tú me estás viendo y dices que tienes un contacto con seres extraterrestres, pues te invitaría a que te pusieras en contacto conmigo y que pues viéramos tu caso. Si tienes alguna evidencia de tu contacto con seres extraterrestres, estaría genial que lo presentáramos aquí en John Misterio. Yo me despido, queridos amigos, compartiendo nuevamente el cartucho maldito de Atari de E.T., el ser extraterrestre. Bueno, gracias por verme. Fue una confesión, mi confesión de cuando me tocó ver un platillo volador. En realidad eran dos, pero el segundo lo vi por muy pocos segundos. Me concentré, me enfoqué en uno y después sí ya me di cuenta que eran dos. Y repito, no sé si se dieron cuenta, si se percataron que los estábamos viendo y se marcharon a toda prisa. Recuerdo que estaba un poquito nublado, pero era domingo como a las 3, 4 de la tarde, a plena luz del día. Por eso estoy plenamente convencido de lo que vi. Si los hubiera visto en la noche, tendría mis dudas. No podría asegurarlo o afirmarlo. De hecho, he tenido muchísimos avistamientos más. Algunos los he grabado. Uno en Tepic, Nayarit, que me tocó ver una bola como de fuego. Pero no puedo decir, se trató de un ovni. Bueno, sí era un ovni porque era un objeto volador no identificado, pero no sé qué era. No sé si era un globo de Cantoya o algo más. Pero en este caso de los platillos que vi a plena luz del día, estoy plenamente convencido que lo vi y que no era una alucinación. Está como testigo mi hermano, que fue él precisamente quien los vio antes que yo. Bueno, gracias queridos amigos, que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por estar al pendiente del canal y bueno, como ustedes saben, nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios, completamente en vivo y a todo color y en alta definición para escuchar sus historias de fantasmas. ¿Por qué dejé de hablar tanto ya de los ovnis y me enfoqué en los fantasmas? Porque desafortunadamente el fenómeno ovni en México ha caído en un bache gigantesco, ha caído en manos de pseudoinvestigadores que promueven presuntos contactados sin tener una sola evidencia, que realizan congresos, engañan a la gente, los estafan, les quitan su dinero para que vayan a estas conferencias donde presuntamente les darán el mensaje de los hermanos de las estrellas. Entonces, el fenómeno ovni en realidad en los últimos años, en las últimas décadas, no ha existido un solo caso que sea digno de investigar, que sea digno de profundizar en él. Lo que hemos tenido son puras especulaciones, puras teorías paranoicas, y eso es lo único que se ha generado en México en torno al fenómeno ovni, que
pues no sé si algún día se vaya a presentar algún caso que en verdad valga la pena mirar de nuevo a este misterioso e interesante fenómeno. Que hubo casos muy importantes, hubo casos increíbles en los años 70, sí los hubo, y yo creo que más adelante, poco a poco, se los iré presentando. Son muy pocos casos que en verdad hasta el día de hoy retan a cualquier escéptico. Bueno, por su atención y compañía, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Bye.